Televisa presenta Televisa del Golfo, porque todos somos uno, presenta Hoy nos acompaña la doctora Silvia Delia Cantú Terrazas, psiquiatra de Hospital Semaín. ¿Es la depresión una enfermedad mental? Sí, la depresión es una enfermedad mental donde la mayor parte de las alteraciones se encuentran en el cerebro. ¿Sí? Hemos otras veces hablado cómo de alguna forma la tristeza es un sentimiento normal en el individuo. En muchos momentos de nuestra vida vemos algo que nos puede entristecer o pasamos por un evento que nos entristece, pero ya cuando esta situación es mayor de 2 semanas, sintomática e incapacitante, se considera una depresión. Puede haber depresiones leves, moderadas y severas, pero bueno, ya se considera depresión. Esas diferentes modalidades de depresión, decías que son... Sí, son formas de cómo puede aparecer la depresión. La depresión, decíamos, es una enfermedad del cerebro donde sí hay anormalidades y nosotros encontramos que se encuentran neurotransmisores o ciertas sustancias que hacen que el impulso nervioso sea adecuado. Estas se bajan y hay niveles bajos de estas sustancias. Claro, ahorita nos es muy difícil medirlas. Sí hay forma en algunos estudios, pero son muy costosos y lo hacemos de manera clínica, pero estas sustancias bajan y son las que nos dan los síntomas de la depresión. Y bueno, pues puede aparecer en diferentes modalidades. Hay depresiones melancólicas, hay depresiones atípicas, ¿verdad? Donde las personas duermen mucho, comen mucho y no pareciera que están deprimidas, o las depresiones posparto, o también las depresiones estacionales, en lugares donde hay muy poca luz o mucho frío y que también pueden producir depresión. Entonces, son modalidades de depresión, pero todas pertenecen a la misma enfermedad. Digamos que el substrato anatómico es el mismo. ¿Cómo podríamos establecer la diferencia entre una tristeza normal y el inicio ya de una depresión? Sí, mira, yo te decía, cómo en la vida nosotros, pues hay días que amanecemos más contentos, otros días que amanecemos más tristes, pero como que al otro día ya cambia, va cambiando el humor y o podemos ver algún suceso, vemos que mataron un perrito en la calle, o vemos un niño que no tiene papás, o vemos un viejito, un anciano que no puede moverse. Todas esas situaciones nos pueden entristecer. Empatizamos con el dolor o el infortunio de los demás, pero cuando ya esta situación pasa más de 2 semanas y permaneces tú triste y vemos que se va incapacitando a la persona cada vez más, sobre todo hay 3 síntomas que son muy importantes: la tristeza, el insomnio y la falta de derivar placer de las cosas que normalmente tú derivas placer. Hay muchos otros síntomas, pero estos son como que los principales que nos dan el punto para nosotros ver que es una depresión. ¿Cómo podríamos darnos cuenta cuáles son las señales, qué síntomas nos alertan para pensar que ya estamos frente a un problema depresivo? Fíjate que este ha sido el problema principal. Nosotros hemos visto que la depresión es una enfermedad que desgraciadamente ha ido aumentando. No quiere decir que la gente de antes no se deprimiera, siempre ha habido depresión, quizás no se hacía el diagnóstico, pero a pesar de que ahora se hace más el diagnóstico, no es suficiente. Yo te podría decir que hay personas, un 20% que quizás se haga el diagnóstico, pero otro 70-80% que pasa mucho tiempo para que se haga el diagnóstico y se pierden muchos años de incapacidad, precisamente porque no es muy fácil hacer el diagnóstico incluso para los médicos de primer nivel. Resulta que la depresión puede ser como que una enfermedad que da muchos síntomas.
Quizás si tú ves a la persona deprimido, llorando, que no quiere hacer nada, que siente que su vida ya no es útil, que no puede pensar claro, que intenta suicidarse o habla de muerte, pues como que sí puedas decir, no, yo creo que sí está deprimido. Pero hay personas que al contrario pueden estar irritables, pueden estar agresivos o pueden tener muchas molestias del cuerpo, ¿verdad? Como gastritis, colitis, taquicardia, sudoración, sensación de salir corriendo, no se pueden concentrar, se les olvidan las cosas y tienen pensamientos donde pues ya no sirvo para nada, ya mejor que me muera. Entonces aquí como que pues te puede desviar y a lo mejor pensar que traes alguna otra enfermedad. Por lo tanto, también hay muchas enfermedades físicas como la diabetes, la hipertensión, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, que también te pueden dar depresión. Entonces, esto hace que se probleme un poco más la situación del diagnóstico y pasa desapercibido. Y entonces, pues lo empiezan a curar a lo mejor de alguna otra enfermedad o piensan que tiene alguna otra situación médica y pasa tiempo en dar el tratamiento, lo cual es muy importante, ¿verdad? Porque pues te da decimos, quizás la enfermedad de depresión, si no es que te lleva al suicidio y te mate, la mayor parte del tiempo no mata, pero sí produce gran incapacidad en la persona y en los familiares. Y la calidad de vida se ve Exacto. muy afectada, ¿no? Así Porque ya no te entusiasman las cosas que te gustaban, ya no quieres hacer nada, estás así como que molesto con la vida, indiferente ante todo lo que pase, y pues eso no es vida, ¿no? No, y luego ocasiona muchos gastos, porque por ejemplo, hay muchas incapacidades laborales, y por otro lado se toman muchos estudios de gabinete y de laboratorio pensando que son otras situaciones médicas, lo cual encarece. Y por lo tanto también la persona no rinde en su casa, ni con su esposo, ni con sus hijos. O sea, no está funcionando bien ni en el trabajo, ni en la casa, ni como madre o como padre. Y esto es lo que es una carga muy fuerte para la enfermedad, lo que se llama, y los costos se elevan muchísimo. Se elevan. ¿Qué factores pueden desencadenar depresión? Bueno, se habla que, primero te diría que genéticamente hay una carga muy fuerte, o sea, sí es muy importante que las personas que pueden sufrir depresión tengan ciertas situación hereditaria, que hayan tenido padres depresivos o alguna otra enfermedad mental. También se habla que el haber tenido estrés muy fuerte durante la infancia, niños abandonados, abusados, golpeados, maltratados, el cerebro va teniendo esta situación que puede ser proclive para la depresión. Y luego, bueno, pues ahora sí tenemos las cosas ambientales. Por ejemplo, el hecho de que ya tengas un trabajo donde sea mucha carga o sea muy difícil, donde tengas problemas familiares o el que tengas problemas económicos o el que en tu sociedad, en tu pueblo, en tu país haya guerras, haya inseguridad, haya pobreza, pues todas estas situaciones van a incidir en que puedas tú deprimirte, independientemente pues de las cosas que uno sí relaciona más frecuentemente, como las pérdidas de familiares o la pérdida de una relación amorosa o la pérdida de un estatus económico o la pérdida de una casa, de una mascota, etcétera. O sea, todas estas son cosas que pueden desencadenar depresión, pero como que hay ciertos factores que pueden predisponer más a unas personas que a otras para que la tengan. Hay gente que nunca se deprime y personas que se van a estar deprimiendo a lo largo de su vida. ¿Cómo saber cuándo una persona que está deprimida ha de acudir con el psiquiatra? Bueno, generalmente las personas piensan que se les va a pasar, lo que yo te decía, que es una tristeza normal y que no es una depresión. Cuando ya las personas o los médicos o alguien le está diciendo a la persona está deprimida, sería conveniente que visitara a un médico,
pues a veces lo hacen con el médico de primer nivel, pero yo te decía que desgraciadamente no todos los médicos hacen el diagnóstico de depresión a tiempo. Cuando la doctora Silvia menciona el médico de primer nivel, se refiere al médico general, al médico familiar, al médico que acudimos de primer contacto. Sí. Entonces algunas veces pues o van con el sacerdote o van con el psicólogo en un momento dado, y quizás el psicólogo pueda ayudarles con psicoterapia a mejorar la depresión, pero a veces no es suficiente. Entonces, sobre todo si ya hay muchos síntomas como el insomnio, como ansiedad, como riesgo suicida, pues es importante dar un tratamiento con medicamentos. Entonces, pues aquí es donde sí se requiere ya la ayuda del psiquiatra. Pero todavía, desgraciadamente, hay mucha reticencia o mucha mala información y mucho miedo de asistir con el psiquiatra porque se piensa que nosotros solo atendemos a los locos, o que si vas a ir ya con el psiquiatra es porque estás muy mal, y no se tiene el conocimiento pues de todas las novedades y todas las situaciones recientes que se tienen con fármacos o con otro tipo de terapias. Sí, esto nos lleva a que todavía existe en nuestro entorno un estigma social en relación a la depresión, sí, y en relación a cualquiera otra de las enfermedades en las que fuera necesario acudir, sí, con un Tú me psiquiatra. Decías ahorita que qué era lo que te llevaba a hacer. Bueno, muchas veces la depresión va a ir junto con ansiedad. Entonces, muchas veces la ansiedad es la que los lleva a buscar atención. Pero pues cuando la depresión no tiene mucha ansiedad, a veces pasa mucho tiempo para que vayan. Sin embargo, yo también te decía que puede haber pérdida de sueño y pérdida de apetito, pero también puede haber aumento de peso y mucho sueño, lo que llamamos nosotros hipersomnia. Generalmente cuando hay aumento de peso y hipersomnia, la pasa desapercibida para los familiares o la persona, no piensan que es depresión, pero si el paciente está que no duerme, que no come y que anda ansioso, generalmente sí van a buscar ayuda porque se siente muy mal y los familiares lo ven muy mal, entonces de alguna manera se acercan por apoyo, pero la otra parte es la que queda muy desprotegida, los que tienen otros síntomas, y los que tienen los síntomas que te decía como colitis, gastritis, taquicardia, etcétera, pues andan como que peregrinando con un médico y con otro pensando que es otra dolencia, y muchas veces pues no se les da el tratamiento, se les está tratando los síntomas gástricos o los síntomas cardíacos o los síntomas que te dijera a veces hasta de la piel, porque se les puede caer cabello o les pueden salir manchas o ronchas, y se va curando el síntoma, pero no lo que hay de fondo, la depresión. ¿Por qué entonces el psiquiatra trata la depresión? Bueno, los psiquiatras somos médicos en inicio, que después hacemos una especialidad de psiquiatría, entonces tenemos la preparación para dar tratamiento médico, no así el psicólogo que no es médico. Yo te diría que antes de 1956, pues había muy pocos fármacos dentro de la medicina para las enfermedades psiquiátricas, por eso es que las personas tienen así como que todo este desconocimiento, y que aparte la industria fílmica ha desvirtuado mucho que se daban electrochoques, que se encerraban, que se encadenaban, o que todo este tipo de cosas, porque realmente sí no había muchos tratamientos, eran muy pocos. Pero a partir de esa época empezaron a surgir nuevos medicamentos, sobre todo en la rama de los antidepresivos y de los tranquilizantes, que nos han ayudado mucho, y que ahorita a la fecha pues contamos con moléculas que son moléculas inteligentes, de cierta forma, ¿no? Si hay teléfonos inteligentes, sí, ¿por qué no va a haber moléculas inteligentes? Sí. Entonces ahora tenemos antidepresivos que te dan sueño y que te dan hambre, o que te quiten el sueño, que te quitan el hambre, o que no te modifican nada, antidepresivos más sencillos, antidepresivos más complejos, o a veces tenemos que hacer combinaciones de fármacos, y bueno, pues ya ahorita contamos con muchas cosas,
Pero bueno, los psiquiatras tenemos un entrenamiento para aprender a manejar estos medicamentos. Los otros médicos tienen el conocimiento y algunos saben manejarlo, pero no todos. Es como yo tengo idea de cómo manejar una diabetes, una hipertensión, pero quizás un internista o un cardiólogo o un endocrinólogo pues lo va a saber hacer más a fondo, ¿verdad? Y una pregunta que nos acaban de hacer en este momento es si ese tratamiento para la depresión causa adicción. Sí, es bien común esta pregunta incluso con nosotros. No sé por qué hay una desinformación o un prejuicio de que el tratamiento para la depresión es adictivo. Yo les diría que todo lo contrario. Son medicamentos que sí, una vez que se empiezan a tomar, los tratamientos van a durar como un año mínimo o quizás más, pero en cualquier momento se puede retirar el medicamento. Si no lo retiramos es porque hemos visto en la experiencia que es mejor continuarlo durante todo ese tiempo y que se tiene que después descontinuar poco a poquito, nunca se quita de jalón como algunos pacientes a veces lo hacen, pero no es un tratamiento que cause adicción. Quizás aquí lo que confunde a veces es que muchas veces para la depresión otros médicos manejaban tranquilizantes y que los tranquilizantes pueden tener cierto grado de adicción y de ahí quizás la confusión, pero los antidepresivos no causan adicción. Y pues sí van a ayudar en mucho a la persona, sobre todo te digo, alguien que no duerme, alguien que no come, alguien que anda muy ansioso, alguien que no se puede concentrar, pues el que tú vayas recuperando rápidamente con el medicamento estas capacidades, pues es maravilloso. No obstante, como decíamos, independientemente que también se pueda tener una psicoterapia al mismo tiempo con un psicólogo, con el mismo psiquiatra, o si quieren con el sacerdote o en un grupo de autoayuda, es importante que conozcan por qué se deprimieron, qué está causando la depresión, o si es una situación genética, hereditaria, ¿verdad? Que toda la familia así es, bueno, que también lo sepan. Pero cuando tú entiendes bien la causa que te está generando aquello y aparte lo curas, pues eso es importante. Ahora, también aparte de una psicoterapia o de los fármacos, etcétera, pues ayuda mucho que la persona haga ejercicio, tenga comunicación con personas que no son conflictivas, tenga contacto al aire libre, haga alguna manualidad o algún hobby que tenga, del cual sí derive placer. Todo esto es como que parte, escuchar música, bailar, como comentábamos claro, hace rato. Todas estas son situaciones que ayudan. Claro que cuando estás deprimido, pues como que no se te ocurre o no las quieres hacer, pero independientemente, la familia son cosas que puede ayudar, ¿verdad? A ver, vamos a la playa, o vámonos de campo, o poner música, o comer algo rico, y llevárselo a caminar, o hacer ejercicio. Y acciones tan simples como saludar a las personas que nos encontramos en el camino, sonreír. Claro. Porque a veces dicen, no, es que yo no sé sonreír. Pues si sonríes, y sonríes, y sonríes, y sonríes, vas a terminar aprendiendo. Claro. A lo mejor al principio te sale una mueca, pero después ya va saliendo. Hablemos ahora un poquito acerca de la ansiedad. Empecemos por qué es la ansiedad. Bueno, sí, ahorita comentamos durante lo que hablábamos de la depresión, que la depresión muchas veces se presenta con ansiedad. Bueno, pero también puede haber personas que no tienen depresión y tienen ansiedad. La ansiedad hasta cierto punto es una sensación muy displacentera. Es como una sensación de inquietud, de desasosiego, de nerviosismo, de ganas de moverte, de que tener como presentimiento que algo te va a salir mal y que nos lleva como que a movernos o a buscar alternativas. Normalmente también es un sentimiento normal en el individuo. Si tú te fijas, durante nuestra vida, en el día a día, hay muchas situaciones en las que vamos a sentirnos ansiosos. Por ejemplo, a lo mejor ahorita que tú venías al programa y si ya venías un poquito tarde y hubiera llovido y no hubieras podido pasar y llegar. O te encuentras con un accidente de tráfico y entonces estás ansioso porque dices, no voy a llegar a tiempo. Exacto. O una mamá que se le hace tarde para ir por sus niños a la escuela, o una persona que no consiguió el dinero para pagar la luz y le van a cortar el servicio. Bueno, hay situaciones que normalmente vamos
en el día a día teniendo, pero que ya lo logramos, pasamos o hicimos algún ajuste y se nos pasa. Y que podría ser hasta como un mecanismo de defensa que nos ayuda a tener Claro. más disposición hacia encontrar una solución. Claro. Este es un mecanismo de defensa, definitivamente, como tú lo dices. O sea, nosotros somos mamíferos y estamos preparados para esas situaciones. Solo que cuando es mucho el estrés o es muy difícil la situación que pasamos, o nosotros también tenemos cierta carga genética hereditaria para ser más sensibles a la ansiedad, o estamos en un momento no muy adecuado como una menopausia o alguna enfermedad X agregada, pues es más fácil que quizás podamos tener esta situación de ansiedad. Y cuando ya también pasan 2 semanas donde estamos todo el día ansiosos, no dormimos, tenemos taquicardia, tenemos diarrea o ganas de vomitar, una serie de síntomas, y sobre todo pensando que van a suceder cosas terroríficas y que no vamos a poder salir adelante y que ya no es vida, es cuando ya nuevamente se torna necesario ir al médico a recibir ayuda. Es cuando ya se convierte en una enfermedad, en algo que se está saliendo de lo que podemos manejar. Sí, porque a lo mejor igual, como decimos, tú pudiste haber tenido un susto y llegar y decir, no hombre, vengo asustadísimo, me pasó tal cosa, y ya llegas a tu casa y te dan una agüita con azúcar o un tecito de tila, ya te relajas y se pasa y se te olvida. O quizás estás ansioso porque el otro día vas a tener un examen difícil y no dormiste y vas con temor, presentas el examen y ya pasa. Pero cuando esta situación es constante y aún que te den el tecito y te den el masajito y te ayuden y no se quita, entonces sí hay que recurrir a la atención médica. Y nuevamente, las preguntas que hacíamos para la depresión, también muchas personas les surge esa misma inquietud con respecto a la ansiedad, porque el psiquiatra trata la ansiedad, que si el tratamiento contra la ansiedad va a causar adicción y todo esto, ¿cómo se maneja? Bueno, aquí hablamos de la ansiedad. Volvemos, la ansiedad es un síntoma, para que quede muy claro, muy parecido al del miedo, es casi igual. Solo que cuando tú tienes miedo, tú dices, yo le tengo miedo a eso, y mientras esté esa situación que a mí me da temor, yo estoy reaccionando así. Se quita esa situación que da temor y a ti se te quita la ansiedad. Pero en la ansiedad no hay realmente una situación que tú puedas identificar claramente que te sientes así y no sabes ni por qué. Ni por qué. Y entonces aquí es donde vienen los síntomas. Yo te decía, los síntomas de la ansiedad son parecidos algunas veces lo que hablábamos en la depresión, como taquicardia, sudoración, boca seca, ganas de ir al baño, pipí o popó, o ganas de vomitar, sensación de querer salirte corriendo o de estarte moviendo, apretando los dedos, comiéndote las uñas. Movimientos involuntarios sí, de las manos sí, o de los pies. O incluso arrancarse cabellos, cejas, pestañas. Morderse las uñas. Sí. Entonces, muchas veces también las personas piensan que son otros tipos de síntomas. Algunos piensan que es infarto, que les está dando una embolia, otros piensan que es una colitis, o de hecho incluso muchos gastroenterólogos te dicen, pues es que es una colitis nerviosa, o gastritis nerviosa. También puedes tener desarreglos en tus ciclos menstruales, o puedes tener problemas en la piel, o caída de cabello. Y entonces, pues como que se ha hecho así una, ¿qué te dijera? Redistribución medio arbitraria para manejar los trastornos de ansiedad. Y pues tenemos que dentro de los trastornos de ansiedad están las fobias simples, están los trastornos de pánico, están los trastornos de ansiedad generalizada y están también los trastornos de separación o de adaptación. O sea, como que se han hecho para enseñanza y manejo de la ansiedad estas distinciones de diversos tipos de ansiedad, que para nosotros los psiquiatras pues como que nos queda muy claro, pero volvemos, en los médicos
de primer nivel de urgencia o médico general, a veces sí detectan que hay ansiedad. Claro que primero se tiene que descartar, pues que sí, si es una persona que trae una crisis de pánico y se siente muy mal y tiene 40 o 50 años y trae dolor precordial, pues sí hay que descartar que vaya a ser un infarto o que vaya a haber otra situación. Sí, para poder llegar a esa determinación de que se trata de un fenómeno de ansiedad, primero habrá que descartar que no haya una enfermedad realmente. Claro, porque física. muchos pacientes llegan a urgencias. Sí. En la consulta a lo mejor es el paciente que el médico general está viendo y se queja de todo y él le da medicamento para la gastritis, colitis, y no se le quita, y vuelve a ir, y vuelve a ir, y vuelve a ir, y es así como que el médico, ay, este paciente ya no sé qué darle, no sé qué tiene, o yo le digo sospechar que no. Ya. Sí, y ¿sabes qué es lo peor? Que muchas veces se dice, ya le hice estudios de todo y usted no tiene nada. Y eso es una mentira, o sea, no tiene nada, o quizás gástrico, o del corazón, pero sí está teniendo una enfermedad de ansiedad. Sí está teniendo una manifestación que nos debe llevar a pensar que hay ansiedad. Claro, o sea que tenemos que determinar si son crisis de pánico o si es una ansiedad generalizada, ¿verdad? Un trastorno de somatización. Entonces, también hay muchas personas que dicen, no, es que tú eres hipocondriaco o estás inventando, porque ya dijeron que no tienes nada. Pero si no se le da tratamiento a esa persona, pues va a volver a estar teniendo síntomas y va a tener recurrencias hospitalarias frecuentes, y entonces así como que dicen, ay, este siempre está enfermo, o se queja de todo, o inventa las enfermedades, y se le empieza hasta a maltratar o a hacérsele sentir como que qué latoso, qué molesto. Volvemos al estigma, ¿verdad? Al estigma, porque no se le está dando el tratamiento adecuado. O a veces se le da el médico general o el de urgencias, pues algún tranquilizante, el cual está bien, pero se lo dan como por 2 o 3 días, porque hay este temor de que si tú utilizas un tranquilizante tiene que ser por muy poquito tiempo porque te vuelves adicto, ¿verdad? Y bueno, aquí es donde viene la parte del psiquiatra, en donde nosotros damos tratamiento, que sí utilizamos ansiolíticos o tranquilizantes, pero damos también antidepresivos en la ansiedad. Cuando tú das un antidepresivo en la ansiedad, este va a hacer que al rato él ya no tenga que usar los tranquilizantes, y el mismo antidepresivo va a actuar como un ansiolítico y lo puede tomar por un tiempo largo, que son las cosas que, bueno, ya son propias de la especialidad y del saber manejar estos medicamentos. Pues qué gusto haberte tenido en el programa el día de hoy, Silvia. Platicar contigo siempre nos deja un gran sabor de boca, una tranquilidad y bueno, el gusto también de poder compartir con el auditorio estas pequeñas capsulitas, estas pequeñas pues recomendaciones tan importantes para todos. Y bueno, recordarle al auditorio, siempre que quieran acudir a una consulta con la doctora Silvia Cantú, lo único que tienen que hacer es llamar al 241-2813 para programar su cita. Silvia, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes.